Que finalmente la Cámara de Apelaciones lo que hizo es otorgarle la libertad porque la fiscal finalmente no había presentado ningún recurso en queja. Esto es en cuanto únicamente a Paola Milagros, que es la pequeña de 18 años. Sí. Es terrible, es impresionante lo que declara esta nena. Ella misma cuenta paso a paso qué es lo que pasó ese día aproximadamente a las 2 de la madrugada. Una de ellas, o una Sí. parte de la declaración, Ana, es esta. Voy a contar lo anterior a esto. A ver. Venían Los discutiendo años. desde hacía varias horas, discutían, Sí. dejaban de discutir. Yo me encontraba en mi pieza Sí. y después un silencio. Hasta que me despierto y la veo a mi mamá con un cuchillo tramontina o dos apuñalando a mi papá. Esa es la primera imagen que ella tiene alrededor de la 1:30 de la madrugada. Claro. Cuando se despierta en la habitación de sus padres ve esto. Es la primera imagen que ella tiene de sus padres en ese momento. Claro, posterior a esa discusión que ella decía Posterior escuchar. a esa discusión que ella misma había escuchado. En el medio de la discusión, el padre de ella comienza a pedir auxilio. Comienza desesperadamente a gritar. pedir que Claro. lo ayuden. A que alguien lo ayude. Ella aparece en la habitación y cuenta que por el miedo que tenía de que el padre pueda lastimarla a la mamá o a ella, toma un cuchillo tramontina que estaba Sí. en el piso y también lo apuñala. Mi mamá le decía a mi papá, no, Pao, me voy. Pao es Sí, la mamá. la madre La madre de también de Milagros, ella, sí. el marido de este hombre que terminó Sí. asesinado, haciendo alusión que deje de Apuñalarlo. apuñalarlo, Que se iba, que que se él iba de se la iba a casa. ir de la casa. Que después ella hace una referencia de esto pasó por tal motivo, por tal Sí. fundamento. Se los voy a contar al final porque realmente la declaración es Tremenda la declaración. Es Es- el paso a paso el paso de a los paso últimos de todo minutos de lo que vida de vio este hombre. y lo que pasó ese día en la madrugada donde este hombre terminó con 185 apuñaladas. Esto es terrible. Me despertaron, se despertaron mis hermanos, se sentaron en la cama, esto lo agrego porque a veces los graf omiten alguna información, se sentaron en la cama y se quedaron mirando. No entendían nada. A ver, para En la cama comprender, donde estaba el hombre. la habitación matrimonial, una hija de 18 años, paralizada por el habitaciones. miedo. Sí. 3 habitaciones, la habitación del padre, la habitación de Milagros, para Sí. poder diferenciarla de la Y madre, la otra de los chicos. y de los menores. Y en Sí. la habitación matrimonial, la chica de 18 y los hermanitos sentados en la cama, mirando como la mamá Mirando. apuñalaba al papá. Porque la puerta de la habitación estaba abierta y ese es en el momento en que Paola se retira de la habitación Sí. y va hasta donde estaban sus hermanos y les dice, acuéstense, no pasa nada, traten de dormir. Claro. Pero ustedes imagínense Una locura. Situación esto que yo les estoy contando. terrible. Pero doy como antecedente que los nenes, ella misma, estaban acostumbrados, no a esto, Sí. porque nunca habían presenciado ningún Sí. asesinato, Sino a las pero discusiones. sí a las Y discusiones, a las golpizas. situaciones sumamente violentas. Les voy a contar situaciones que no van a poder creerlas, realmente no van a poder creerlas. Mi papá le gritaba que le dolía, que llame a la policía, a ella le decía. A Milagros. A Milagros, que le dolía, obviamente, las las puñaladas. lesiones que estaba teniendo en el Claro. cuerpo. Están las descripciones de las 185 lesiones. Tiene lesiones desde la cabeza, en el cuero cabelludo, Ujú. hasta la punta del dedo de los pies. Todo el Sí, cuerpo. claro, 185. Tiene apuñaladas en prácticamente, porque no fue que... A ver, ahora cambian un poco la información que uno va teniendo en cuanto a todo lo que se va avanzando en la causa. Sí. No fue que él estaba acostado y lo apuñaló y en ningún momento reaccionó. Hubo una lucha. Claro. Trató de defenderse en un momento. Cuenta también Milagros que intenta sacarle, aparte escuchen esto, un cuchillo tramontina, Tramontina. chicos. No Sí, era de una la cuchilla, cocina, sí, claro. no era un cuchillo de gran filo, no, No, era un no, cuchillo no, de no. casa, era un cuchillo tramontina. ¿Y ella dijo cuánto duró esto? ¿Aproximadamente? ¿Cuánto? Aproximadamente entre media hora y 45 Claro, minutos hasta que finalmente termina falleciendo el padre. Repetía que le dolía, que se iba, no dejaba de decirlo. El Sí. hombre gritaba esto continuamente para que deje de apuñalarlo Claro. la madre, la esposa de este hombre. Él decía que se quería ir, que se iba de la casa, que no había problema. Sí. Esto es lo que venían discutiendo desde hace
tantísimos años. A Sí. esta altura ya sin fuerza, sin resistencia ante cada No, una de claro. las Con la puntazos de la madre. última fuerza que le quedaba, Claro. contaba la misma Milagros, pero así todo trataba de defenderse y trataba de sacarle el cuchillo de la mano a su esposa. Ujú. Sí. Esto fue una lucha que duró aproximadamente media hora, hasta que finalmente fallece, muere. Agarré el cuchillo, esto es, Tremendo. chicos, Repetimos, la declaración de Milagro. Sí, Milagros. 18 Paso por paso. años, 18 ¿no? años, que Paso fue por liberada. paso de la pesadilla de esa noche. Escuchen, porque esto habla de lo que ella vivió. Agarré el cuchillo que estaba en el piso y lo apuñalé 1 o 2 veces. Y ella a esto agrega, Sí. porque tenía miedo que mi papá la lastimara a mi mamá Sí. o Claro. a mí. Una hija que toma un cuchillo y termina apuñalando a su Al padre, padre. para que termine muriendo. Sí. sí. Sí, O sea, sí, la sí. representación de todo. Una Sí, hija sí. que tuvo que elegir o la mamá que estaba apuñalando y asesinando a su papá Es o al mucho. padre Es en esa mucho más circunstancia. que eso, Dani. Terrible. Es Son- Y esto es terrible. la Es un miedo- situación sí. de muchísimos años de violencia. Claro, un miedo no porque era las ese ataque. momento lo que estaba pasando ahí. Era una situación de muchísimos años de violencia. Esto, pero uno no, por eso la verdad es que a mí me impactó muchísimo esta declaración. Mi papá me miró y me dijo, ayúdame. Me quedé agarrando su mano. En el contexto después, Sí. en donde ella misma, su propia Lo había hija, apuñalado. Lo había lo había apuñalado. apuñalado. Un padre Es tirado en el terrible. piso. Relato Sentado. tremendo. Ella lo que Sentado. cuenta es que en un momento él no se desvanece, pero se sienta en el piso ya Sí. prácticamente sin fuerza. Ya en ese momento la madre deja de apuñalarlo, estaba como En shock. choqueada por la situación. Sí. Y dice que él se sienta en el piso, de espaldas tenía la ventana, y cuando se sienta en el piso le dice, mi papá en ese momento me mira y me dijo, ayúdame. Me quedé agarrando su mano. Despidiéndose, pidiendo perdón. No sé, No sé. soltando Cualquier. todos esos No años sé, yo de, creo de que es todo. hostigamiento y Definición. violencia. Todo Es esto una que vos locura. estás contando es todo junto. Sí. Me quedé agarrando su mano, aunque dejó de sostenerme, ya estaba muerto. Claro. Ella, minutos después de que él ya fallece, continúa agachada al lado de él, sosteniendo su mano. Ella se da cuenta que muere en un momento porque Sí. abre la mano y deja de agarrársela, deja de deja de tener, tomársela, claro, Te de hago de tener sostenerla. Una fuerza. consulta. En ese momento, cuando ella deja de tomarle la mano porque entiende que el papá ya estaba Sí. muerto, ella creo que en algún momento de la declaración dice, hasta le pedí perdón. Sí, Pero ya el padre muerto, es Sí, decir, sí. cuando pierde fuerza la mano del papá, ella lo dice eso. le creo que pide ella perdón. sostiene y dice, perdoname papá. Pero el papá ya Lo estaba dice sin vida. eso. Lo dice eso también. Esto es la parte después. Ay, es tremenda la Nos declaración. acostamos en la cama porque tenía frío, Milagros tenía frío. Sí. Me tapé con la frazada, agrego algunos datos porque no entraron obviamente en la placa. Mi mamá me abrazó con el cuerpo de mi papá en la pieza. Escena. O sea, claro, estaba ellas el dos cuerpo se y- acostaron en la cama y el cuerpo del padre sin vida estaba sentado sobre la pared en el piso, de espaldas, Bañado en tenía la sangre. ventana, ahí bañado en sangre, obviamente. Claro. Sí, era realmente una escena, la pieza terrible en cuanto a la sangre y de hecho estaba prácticamente parte de las paredes empapeladas también con sangre Ujú. por la pelea, la lucha que habían tenido Claro. en ese momento. De a ratos mi mamá miraba a mi papá, Sí. ya sin vida, Sí, el y cuerpo. lloraba. Este- Hay otro textual de la declaración, indagatoria obviamente. Mi mamá decía que mi papá dejó que todo llegara muy lejos. Ajá. Mi mamá decía que mi papá dejó que todo llegara muy lejos. lejos. Porque dice que no se quería separar. Que no quería llegar a separarse, que en realidad lo que había ocurrido, el asesinato del padre, había sido culpa del padre. Él hizo que todo llegara tan lejos, por la violencia que ejercía, Sí. por cómo las maltrataba. Y les voy a Claro. contar maltratos no solamente que tuvieron que sufrir Milagros, esta pequeña, sino también los hermanos. Claro. Porque nosotros teníamos la idea de que los maltratos eran solamente contra la mujer. Les voy a contar algo para que ustedes entiendan la desesperación que vivió esta familia. Porque la verdad es que uno comienza a comprender cuando comienza a tener los datos de la Claro. investigación y los datos certeros. En ningún momento se negó a declarar, quiso declarar. Claro. Ella misma Sí, sí, sí. se ofreció a declarar, obviamente, con un abogado público, el abogado que la represente, que la está defendiendo en este momento.
Ella lo que termina contando es que, por ejemplo, un día la retiran a las 9 de la noche del colegio. No venían los padres. Sí. Lo que hacía el padre de ella es llevarla los días que llovía, porque tenían como negocio un lavadero de autos. Sí. Entonces los días que llovía, como no se trabaja, como nadie lave un auto cuando llueve, a la madre la llevaba a la ruta para que se prostituyera. Era en distintos horarios, algunas veces durante la tarde, otras veces durante la mañana, madrugada. Sí, lo que relataban las hermanas el otro día, ¿no? Bueno, eso es lo que cuenta también de Milagros Paola. en la declaración indagatoria que lo toman. Cuenta ella que un día eran las 9, entre 9 y 10 de la noche y no las venían a retirar al colegio. Sí. Que estaba el director de primaria, el director de secundaria, el director de jardín y aparte 3 maestras esperando que a ellos vengan a retirarlo justamente del establecimiento. Ella era mayor, en ese momento podía irse, era mayor adolescente, pero los nenes muy chiquitos, tan chiquitos, no les permitían que se fueran del colegio. Sí. Cuando llegaron a las 10 de la noche, muy enojados, quienes están a cargo de este establecimiento, y me quiero acordar el nombre y apellido, ahora se los voy a dar porque está también en la declaración, les dicen que si esto vuelve a ocurrir, van a hacer una denuncia en la comisaría y le van a quitar a los hijos y los van a hacer que, obviamente, investiguen por intermedio de la justicia de la niñez y de los menores. Bueno, eso nunca pasó. Sin embargo, hubo una denuncia de una de las maestras de G, voy a decir G No digas el únicamente nombre, porque es, perdón, porque es una menor de edad, donde termina llamando a citación al padre de ella. Aparentemente por algo que había contado su hermana. Sí. ¿Les cuento los sucesos? Sí. Estaba sentada como cualquier nena adolescente jugando con el teléfono, planchándose el cabello con una planchita. Y en ese momento el padre enojado le dijo que no hacía absolutamente nada en la casa. Entonces agarró el cable de la planchita y se lo enroscó en el cuello. No la ahorcó, pero sí se lo enroscó en el cuello. Eso está en la declaración y lo Tremendo. habíamos nosotros. Ahora vamos a continuar con esta Sí. historia porque vamos a trabajar en vivo y en directo. Sí. Vamos a tener la palabra, Ana, seguramente de alguna de las tías de esta chiquita de tan solo 18 años y Un final, continuar en detalles realmente atroces de esta historia. Pero continuando Sí. con esto de que es violencia de género, lamentablemente